Buenos días a todas y todos quienes se están conectando. Nos disculpamos por el atraso, estábamos viendo un par de temas técnicos. Mi nombre es Loreto Fuente Alba, soy profesional del programa de infancia y hoy les quisiéramos dar la bienvenida a esta actividad, ¿cierto?, que hemos programado en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021. Antes de partir, vamos a tener el saludo de algunas de las autoridades que nos acompañan. Primero quiero presentar a la enfermera Bárbara Leighton. Ella es jefa del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Muchas gracias, Loreto. Gracias a todos y todas por estar hoy día conectados. Es un honor para mí abrir esta jornada y celebrar, ¿cierto?, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que para nosotros como ministerio y como departamento se transforma en el mes de la lactancia materna. Quiero también saludar especialmente a nuestras panelistas que van a estar el día de hoy, a Graciela Carvajal y Viviana Yamín. Estamos con un tema muy importante que tiene que ver con lactancia materna e interculturalidad e inmigración. Y también quiero dar un caluroso saludo a Heather Strain, ¿cierto?, la directora técnica nacional de la Comisión Nacional de Lactancia Materna, y a Javier Silva, ¿cierto?, el jefe del Departamento de Pueblo Originario e Inmigración. Así que de verdad les agradezco que estén aquí con nosotros y espero que sea muy productivo. Un abrazo. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, a continuación también nos va a dar unas palabras de inicio Javier Silva Salas, quien es jefe del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud. Hola Loreto, buenos días a todos. Sí, muy feliz, muy contento de que, digamos, trabajemos en conjunto ambos departamentos justamente en un tema tan importante como la lactancia materna. Nosotros como departamento tenemos la misión de transversalizar el enfoque intercultural en las normativas, en los temas programáticos, en la formación de recursos humanos, y hemos colaborado con ustedes con con el Programa Nacional de Salud de la Infancia en varios temas, justamente en la transversalización de este enfoque, en incorporación del enfoque intercultural en IAN, que es la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, la incorporación de acciones específicas para pueblos indígenas en el Plan Nacional de Lactancia, y por supuesto estar participando acá con ustedes. Y en el caso de migrantes e inmigración también nosotros tenemos un curso de formación para el trabajo de la atención con pertinencia cultural para la población haitiana, donde justamente tenemos módulos que tratan de estos temas de la lactancia materna, de la pertinencia cultural, de ver cómo en términos interculturales se relaciona o cómo podemos hacer de manera más amable y acercar justamente a las mujeres, en este caso a las mujeres haitianas. Por tanto, para nosotros, en nuestro departamento no es un tema desconocido, así que de verdad muy agradecidos por este espacio que justamente Graciela va a estar aquí representándonos muy bien en su presentación. Así que muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también por involucrarse a ambas jefaturas y participar de la instancia de hoy. A continuación, también nos va a dar unas palabras de bienvenida la doctora Heather Strain, que tiene una reconocida trayectoria en lactancia materna, ¿cierto? Y es nuestra coordinadora de la Comisión Nacional de Lactancia Materna en la CONALMA. Hola Loreto, hola a todos, hola a todas. También es un honor para mí poder estar acompañándolos hoy día en representación de la Comisión Nacional de Lactancia Materna. Sabemos que Chile es un país diverso y es un orgullo para nosotros recordar nuestros orígenes, nuestros pueblos originarios. Y también quería compartir algunos datos con ustedes. Sabemos que nuestro país es diverso desde la geografía, desde las personas que lo componen, y es muy importante considerar nuestra diversidad, que es lo que nos da riqueza en la elaboración de políticas públicas. Por eso también es tan bueno tener a todas las personas que tenemos hoy día sentadas a esta mesa. Hoy día, cuando vemos la composición de nuestros niños, tenemos población de distintos países, lo que también enriquece nuestra cultura. Hoy un 14%, bueno, este dato igual es del 2018, así que puede ser que sea incluso un poquito mayor, pero cerca de un 15% de los bebés que nacen hoy en Chile nacen de madres extranjeras. Y cuando uno ve la distribución a lo largo de Chile de los grupos migratorios mayoritarios, en el norte tenemos representación de grupos de Bolivia predominante, en la zona centro tenemos mucha población que viene de Haití, y por eso también es muy importante lo que consideraba Javier cuando nos estaba dando su bienvenida, porque también
al haber otro idioma en Haití, eso nos dificulta a veces el poder llegar, el poder acercarnos. Así que también es súper importante poder incorporar la facilitación intercultural y también poder manejar alguna de la terminología y algunos de los referentes culturales de cada país. Y en el sur también tenemos predominio de Colombia. Sin embargo, a pesar de que estos son los grupos predominantes, obviamente también tenemos migrantes de otros países como Perú, Ecuador, entre otros, Venezuela, por supuesto. Así que junto con volver a saludarlos, quedo súper atenta y disponible a las presentaciones que van a ver hoy día, tanto de Viviana Yamín como de Graciela Cabral, porque creo que estos dan paso a una integración real a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Heather. Muchas gracias a todos. Entonces vamos a dar inicio a las ponencias del día de hoy. Primero tengo el honor de presentarles a Jimena y Viviana Lamín Guaychán. Ambas son integrantes y representantes de la asociación Trepeyim Pulamien. Me avisan si me equivoco en la pronunciación. Y de la mesa de trabajo del Programa de Salud y Pueblos Indígenas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Hoy día nos van a presentar su experiencia en la presentación Lactancia Materna y Buen Vivir. Mari Compuche, Inchetati, Viviana Yamin Huaychán Piñén, pertenezco a la Asociación Indígena Trepeyim Pulamien de la comuna de Peñalolén y también estoy perteneciendo a la mesa del PESPI, que está compuesta por distintas organizaciones indígenas de la Red Oriente, y Jimena Yamin, sí, Mari Compuche, Pulonco, Pubunei. Buenos días, hermanas, amigos, a las autoridades del Servicio de Salud. Soy Jimena Yamin Huaychán y estamos trabajando en temáticas que abordan la infancia desde la cosmovisión mapuche. Kumemoñenka Moyolón, lactancia materna y buen vivir. El contexto histórico de la salud tradicional en el sistema de salud público y de las políticas de salud intercultural vienen desde el siglo XX, donde el Estado chileno comienza a atender esta necesidad de un sistema de salud integral con enfoque intercultural, familiar y comunitario, que es la base de los principios de los pueblos indígenas y del pueblo al que pertenecemos, que es el pueblo mapuche. Se definen y amplían de esta forma diferentes enfoques asumidos por los profesionales de la salud. Esto favorece la apropiación de una lógica que nosotros vemos que es desde el pensamiento científico y posteriormente, en la medida del tiempo, a través de distintos programas, se van incorporando conceptos relevantes para los pueblos como la interculturalidad y desde la Cosmoñén, que es el buen vivir, es el buen convivir a los sistemas de salud intercultural que hoy se otorgan en distintos centros de salud en la región y en el país. Queremos señalar que en salud la interculturalidad es entendida como un proceso de reconocimiento e incorporación de la cultura del usuario, de la usuaria, en su proceso de atención, del respeto a sus propias particularidades culturales y la construcción de espacios de participación con las comunidades y las asociaciones indígenas, que son aquellas organizaciones que define la ley 19.253. Acá tenemos un cuadro comparativo donde queremos hacer una representación de lo que han sido los dos sistemas, la visión intercultural y la visión occidental. La visión intercultural señalamos que transversalmente los pueblos indígenas ven a la naturaleza, su forma de interpretarla y de ver el mundo como un todo. Desde la visión occidental, se analiza que en todos los ámbitos de la vida, el hombre es el centro, por lo tanto es antropocéntrica. En la visión intercultural es una visión donde se integran los elementos, los seres humanos, las personas, somos parte de la naturaleza, somos parte de un todo. En la visión occidental es fragmentada a través de la política pública, de los distintos trabajos que se realizan,
Por lo tanto, hay una diferencia bien sustancial. Desde la cultura mapuche se valora lo simbólico, hay cosas que no se dicen, pero que existen, y por lo tanto, en los pacientes, en los usuarios, en los estudiantes, que provienen de pueblos originarios y otros elementos a considerar. Y así lo hemos visto no solamente en salud, sino en educación, en instrumentos de evaluación. Y acá queremos detenernos y dar un ejemplo, saliéndonos un poco de de la salud, sino viendo desde la educación. Por ejemplo, en el año 2005, en el CIMSE, que se aplica a todos los estudiantes de nuestro país, que es el sistema de medición de la calidad de la educación chilena, había una pregunta que decía, en lógica matemática, para todos niños y niñas por igual, si hay 8 llamitas y se van 4, ¿cuántas quedan? Y luego la respuesta de todos los niños de las comunidades aymara fue 0 o ninguna. Entonces los evaluadores del CIMSE tuvieron que ir a terreno a verificar qué había ocurrido, porque no era posible que todos hubiesen respondido mal. Entonces, cuando van a terreno, se dan cuenta de que niños y niñas saben desde siempre, porque tienen una relación con su medio y su entorno natural, que las llamitas andan en manada, y por lo tanto, si un grupo se traslada a otro lugar, se van todas. Aquí no opera la lógica occidental ni la lógica matemática, sino la lógica intercultural. Y hay elementos simbólicos también de por medio. En la visión occidental está el realismo, lo que es real, lo que se ve, lo que se toca. En la visión intercultural tenemos los relatos, los ntram, que son las conversaciones que hay en la familia para el fortalecimiento de la identidad, de la educación, de la crianza, y esto a través de la tradición oral. En la cultura occidental se valora, y ha sido parte históricamente, de construir la historia a través de la escritura. En la visión intercultural existe el concepto en la cultura mapuche de pichiqueché, niños, niñas, pequeños, que siempre son personas, y en la visión occidental, el niño y la niña está valorado desde un tramo de edad. Hay una diferencia conceptual bastante diferente respecto de la visión intercultural. Así que Pichiqueché se considera, bueno, en su construcción como persona, al niño y la niña se consideran en su totalidad, con sus particularidades propias y también su cosmovisión, que es diferente y es diversa. En este sentido, como siendo un parte de un todo en el tema intercultural, la visión integral que tiene los mapuche, la lactancia se relaciona fundamentalmente en la transmisión de conocimientos que existen en el núcleo familiar y se consideran un aporte no solamente para la madre, hijo, hija, sino que también para la familia cercana, la nuclear, la familia extendida, y en ese sentido son un aporte para la construcción de este país que estamos formando en una sociedad actual como plurinacional. Acá queremos hacer referencia a dos valores fundamentales de la construcción del Che, que se consideran en la cultura mapuche, que es el Yamogún. Yamogún significa el respeto. En este caso hacemos referencia a la lactancia materna y su proceso, que debe ser respetuoso. Cada familia es única, por lo tanto, cada madre, cada comunidad también le otorga a la lactancia parte de la crianza hasta el momento en que ella considere, y también en que el niño también vaya dejando en forma natural el pecho, y por lo tanto, en este sentido, la lactancia y su proceso debe ser a través de una crianza que es respetuosa y que hace referencia a este valor, que es parte de la construcción y los principios filosóficos de la construcción del ser humano. En segundo lugar, Epu Kimche se considera a la mujer como una Kimche, como una conocedora de conocimientos tradicionales, es una autoridad sobre el tiempo a disponer para ese proceso. Sabemos que se genera el vínculo madre e hija o hijo, y como dice nuestra Piñeñel Chefe, que es la maestra de parto María Quiñelén,
la mujer debe empoderarse y aquellas que han perdido su identidad, hay que regresar a los orígenes. El empoderamiento de la mujer y su cuerpo es fundamental para los procesos en los que se da vida. Y en este caso, desde el vientre materno hay una preparación, incluso antes, ella tiene toda una teoría con el tema del cuidado a través de los ciclos de la Tierra, de los ciclos lunares, y estos aportes se ven reflejados también en las comunidades. Dentro de las estrategias de crianza positiva, que se le llama en la cultura occidental y en la cultura mapuche, que son tradicionales, que vienen de generación tras generación, de madres a hijas, o de madres a nietas, abuelas a nietas, la conversación y la continuidad de la vida, de los orígenes, de la identidad, pasa también por algunos elementos como el Notram, que es la conversación, los Epeu, que son los cuentos que se transmiten, el Aucatún, que es la forma natural de jugar y de aprender, y así también el Aucatún, si lo vemos por el lado occidental, lo consideran instrumentos internacionales como la Convención de la Niñez. Es así que a partir del Aucatún, el juego, que se considera la actividad central de la niñez, del niño y la niña, y que los involucra a ellos en su totalidad, tanto física, cognitiva, emocional, y que tiene por objetivo fortalecer su aprendizaje, desarrollo integral, su bienestar. Surge Aucatún como material de estimulación en el año 2020 ya. Se inicia esta propuesta educativa y de salud, de estimulación, de potenciación, donde se involucra la infancia y el eje intercultural. Aborda un marco teórico extenso relacionado a la salud y la educación, donde principalmente desde la educación de párvulo se consideran los principios pedagógicos, el bienestar, la unidad, el significado, la singularidad, particularidad, el juego, la relación y la potenciación o estimulación en este caso. Aucatún está conformado también desde la potenciación y la estimulación hacia el desarrollo personal y social de niños y niñas que se atienden en los servicios de salud, a fortalecer la comunicación integral y que puedan interactuar con y comprender su entorno, en este caso. Es una propuesta que ha involucrado la participación de diversas áreas, principalmente, bueno, desde la Asociación Indígena Trepeyén-Pulamien, donde participamos nosotros, integrantes de la mesa PESPI, asesores del servicio de salud, profesionales de los departamentos de coordinación y gestión de APS del Servicio Oriente, profesionales del Departamento de Satisfacción Usuaria, del Departamento de Comunicaciones y referentes técnicos. Ha sido una co-construcción desde el año 2020 y en este año 2021 se ha ampliado a más profesionales que están participando de esta propuesta que viene a desarrollar la interculturalidad en la infancia, tanto de niños mapuche o indígena o no indígena. Si queremos relevar que esta propuesta se enmarca también en valores que son tradicionales, como señalé anteriormente, que son los epeu, que son los cuentos que se transmitían en las comunidades a la orilla del fogón, y estos cuentos están principalmente personificados por animales, por aves, por la naturaleza, pero representaban historia y ciertos principios y valores que se querían establecer y que hoy en día conocemos como pautas de crianza. Era una forma lúdica de enseñar, de transmitir conocimiento, y Aucatún es la base, que es jugar no solamente en la infancia, toda la vida podemos jugar. Es un principio no solo de la cultura, sino también de la sociedad occidental, y que le sacamos partido con esta propuesta donde vamos a incorporarla inicialmente a las salas de estimulación temprano,
en la cual estamos en este momento en proceso de pilotaje y donde queremos abarcar también, como dice Viviana, no solamente los niños y niñas usuarios de la sala de estimulación, sino todos los que quieran incorporarse, los hospitales amigos, para que puedan también ser parte de fortalecer este trabajo y de que los profesionales tengan nuevos materiales con este enfoque intercultural. Este trabajo ha tenido dos etapas que son fundamentales, que es una etapa audiovisual y también una etapa que es más didáctica, práctica, donde la etapa audiovisual considera inicialmente 3 cápsulas audiovisuales, son 3 videos, realizados con guión literario, con guiones técnicos, con un equipo de producción y postproducción que abarca un equipo amplio de profesionales multidisciplinarios y donde se utilizan todos los elementos del lenguaje audiovisual en pos de los saberes y aprendizajes que nos permitan generar la estimulación desde lo más pequeño, para poder también incorporar este enfoque intercultural a la salud pública y también a las familias y comunidades. Por otro lado está el diseño de un material que es didáctico, donde se trabajan con niños y niñas la complementación del audiovisual y donde pueden tocar, percibir, comprender y tener textura, y puede ser también un material que obviamente puede utilizarse en múltiples actividades cotidianas, para el juego y para la educación. En el 2021, como señalé, estamos en la fase de pilotaje. El 2020 se hizo un prepilotaje con niños de las distintas organizaciones de la mesa PESPI, pero ahora se va a ampliar para poder generar también una co-construcción desde todos los equipos, y porque lo que nosotros también buscamos como equipo profesional de Trepey Pulamien es que todos nos apropiemos de este material y este material sea parte también de todas y todos quienes trabajamos por la salud y por la educación. Mari Mari, Inchetati Pangui. Yo soy el puma, un animal noble de estas tierras. Provengo de la comunidad de Panguilelfún, de allá del Tañilo es muy grande. Tengo 5 hermanos y ahora vivimos en la montaña, cerca del Huenumapu. En la comunidad me conocen como Fuchachao, un gran padre, porque busco comida, soy veloz, los protejo y tengo Fuchaquimun. Y estos saberes son reconocidos por los mapuches. Enseñan en mi nombre, le ponen apellidos a su renmá. Ellos dicen que provienen de mi linaje. Por eso encontramos a la familia Millapán, que significa puma dorado, Nahuelpan, Maripán, Cheuquepan, Cayupán y así muchos apellidos más. Ahora sigo mi camino porque voy a visitar a un amigo de otro lof. Peucayal, nos vemos. Este trabajo incorpora lengua de señas, interpretación de lenguas de señas chilena, y también el mapungún de una manera lúdica y amigable, para que niñas y niños vayan incorporando parte del vocabulario y la pronunciación a sus sistemas
de crianza y también que sea amigable para la vida. Rume Mañum Compuche, muchas gracias por la invitación, tanto de mía como de Jimena, y esperamos seguir viéndonos y conversando. Chaltumay. Muchas gracias, Viviana y Jimena, por esa hermosa presentación. Si bien cierto estamos en el contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el acompañamiento en la crianza en su totalidad y un acompañamiento pertinente, ¿cierto? Y adecuado también a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios es fundamental para que tengamos una atención pertinente en salud. Así que muchas gracias, quédense por ahí porque las preguntas las vamos a tomar al final de la sesión y se las vamos a realizar. Así que ahora vamos a continuar con nuestro programa. A continuación dejo con ustedes a Graciela Cabral Quidel, quien es profesional del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, y quien nos va a hacer una presentación de lactancia materna e interculturalidad. Mari Compuche. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Graciela Cabral Quidel, soy profesional de apoyo del Departamento de Salud Pueblos Indígenas, y hoy día nos corresponde un poco hablar sobre el tema de la interculturalidad, y agradecer también este espacio que nos invitaron para poder exponer y colocar el tema principalmente el tema de derecho y transversalización del enfoque intercultural en salud, principalmente en temas indígenas. El Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad tiene a su cargo la formulación y adecuación de políticas, normas y planes y programas de salud con enfoques de derechos e interculturalidad orientados a superar la inequidad en salud de los pueblos indígenas y de la población migrante, considerando para ello las normativas nacionales e internacionales, en el marco de respeto de su derecho, garantizando la pertinencia cultural y su participación. Asimismo, le corresponde asesorar a la Seremi en la incorporación del enfoque de interculturalidad y derechos humanos, y en conjunto con esto promover la acción concertada, intra e intersectorial, ¿ya? También tenemos los lineamientos estratégicos como Departamento de Salud, ¿ya? De Salud y Pueblos Indígenas, que son elaboración y adecuación de políticas, orientaciones técnicas, desarrollo de competencias de recursos humanos con enfoques intercultural, desarrollo de sistemas de información, investigación epidemiológico y sociocultural, participación y consulta, procesos de elaboración y adecuación de normas y orientaciones técnicas. También está el tema de transversalización del enfoque intercultural en los programas de salud e intersectorial. En estos ámbitos siempre estamos en coordinación y en colaboración con otros programas y con otros departamentos y otras divisiones. Y en esta oportunidad también estamos trabajando con el departamento, que para abordar el tema más de lactancias maternas y también el programa infantil. Cuando se habla de interculturalidad, siempre uno se pregunta cómo se entiende la interculturalidad, porque hay muchas teorías sobre este tema, hay mucho escrito sobre esto, pero uno trata de simplificar de cómo podemos entender en las acciones específicas que nos corresponden en el área de salud. En lactancia materna en una perspectiva intercultural. La interculturalidad, tenemos que partir, ¿qué vamos a entender de la interculturalidad? La interculturalidad es una relación entre personas, familias, comunidad y territorio, socioculturalmente diversos, que los mencionaron también Viviana y Jimena, ¿ya? Esta relación debe apuntar a participación, que claramente también lo vimos en la construcción de un material educativo, de estimulación, que estuvo esta construcción, co-construcción. Eso es súper importante destacarlo, ¿ya? Negociación y acuerdo, qué cosas entran aquí, cómo se delimitan las acciones, cómo se delimitan los conocimientos del saber indígenas y también cómo se complementa con otro saber que es más occidental. El intercambio de los espacios sociosanitarios, porque existen eso, para resolver específicamente problemas de salud que afectan a la población indígena.
considerando el contexto epidemiológico y sociodemográfico de la población indígena. Esas partes, estos puntos es súper importante para hablar desde la perspectiva intercultural. La interculturalidad no debe ser entendido solamente el reconocimiento de existencia de diferencias culturales, sino también como un proyecto de continuo, de nueva programación, atención y prevención. Es decir, siempre nos tenemos que estar cuestionando de lo que estamos haciendo, ¿ya? Atención y prevención de enfermedades, promoción de la salud indígena. Esto implica el involucramiento de la población ya general y también funcionarios de la salud y personas pertenecientes a pueblos indígenas. Y otra es la adecuación por parte del sistema de salud a la realidad epidemiológica y sociocultural de la población indígena. Estos hay que entenderlo de una forma de cómo nos cuestionamos, cómo nos vamos analizando, cómo vemos al otro, cómo también incorporamos esta perspectiva y estos conocimientos. Pasamos a la otra lámina. En esto, ¿qué significa transversalizar? Que hemos hablado mucho, que está también dentro de nuestro lineamiento. ¿Qué significa transversalizar el enfoque intercultural cuando hablamos de lactancia materna? ¿Ya? Considerar la experiencia, los conocimientos, las prácticas que poseen las personas que pertenecen a pueblos indígenas, usuarios del sistema público del proceso de atención, en la elaboración de recomendaciones, guías en las planificaciones que hacemos como sector salud, espacios educativos individuales y colectivos, ¿ya? Tanto para niños, para madres, en la elaboración, en la formación personal de salud, ¿ya? Con enfoques intercultural, que es uno también de los lineamientos que planteamos también como departamento. Los anteriores, esto busca garantizar el ejercicio de derechos de la población culturalmente diversa del país, contribuyendo a eliminar la inequidad en salud que afecta a la población indígena. Y eso es súper importante porque cuando uno habla de interculturalidad, nos dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Incorporando solamente a una persona indígena, no, sino cómo también procesamos, cómo implementamos estos conocimientos, cómo complementamos estos conocimientos. Y otros temas que también es súper importante, que también nosotros vemos como lineamiento del departamento, que es, siempre hablamos de la incorporación de la interculturalidad, el tema de derechos, pero también cómo relevamos y cómo plasmamos en algunas orientaciones técnicas, en algunas guías, para poder conocer. Y en eso, o en la misma atención, ¿qué tenemos que tener en consideración? Y acá aparecen algunas consideraciones generales para la lactancia materna en madres y familias indígenas. La lactancia materna hay que entenderla como un proceso continuo que va desde el embarazo, ya el tema de parto, crianza y estimulación, posparto y estimulación temprana, ¿ya? Y tal como señalaron Viviana y Jimena, que el tema de lactancia no es solo amamantar, no solo es alimentar, sino cómo se va trabajando, se va preparando, se va cuidando la persona desde su embarazo para que tenga una lactancia fortalecida, ¿ya? La lactancia materna no es únicamente un acto natural, biológico y físico, también está en la parte cultural, ¿ya? Es un fenómeno cultural. ¿Por qué? La lactancia materna está mediada por el contexto cultural y social en que ocurre. Como mencionaba, como vimos en la presentación anterior, que es el tema del lenguaje, es súper importante para poder conocer y entender de la forma de cuidar, ¿ya? De dar seguridad en el proceso de lactancia materna. Si yo introduzco netamente una sola mirada, probablemente va a generar un rechazo. No voy a fortalecer ese proceso. Pero si yo considero otras experiencias, ¿ya? Que tiene otros conocimientos y prácticas que tiene un usuario, que sea madre indígena, va a ser mucho más potente en ese sentido, ¿ya? Y también hay una construcción
también social sobre el tema de lactancia materna. Un tiempo nos decía solamente 6 meses. Hoy día si preguntamos a las mujeres de 50, 60 años, hasta qué indígenas, hasta qué edad le damos, si vamos como salud, digo, como profesionales de salud, hasta qué edad le dimos meses, le dimos lactar a su hijo, probablemente nos van a decir 6 meses, porque en ese tiempo era obligatorio de los 6 meses, ¿ya? Y eso internalizan, independientemente de que ellos vieran, desde el mundo indígena siempre es más prolongada la lactancia materna, ¿ya? Y eso podía haberlos dado dentro de 2 años, ¿ya? Pero sí van a adecuar su código de lenguaje, su lenguaje, para dar una respuesta favorable a lo que le tocó en esas experiencias. Pero si hoy día preguntamos a una madre de 25, 30 o de 40, sí van a decir una lactancia prolongada, ¿ya? Entonces, igual el discurso, el código, también va cambiando, y eso también en una investigación cuando uno hace probablemente puede salir. Por eso es súper importante cómo uno puede entregar el mensaje. El lenguaje es fundamental. Desde las perspectivas indígenas, la lactancia materna está asociada a patrones alimentarios entre el frío y el calor, el uso de hierbas medicinales que favorece la producción de leche, ¿ya? Para fortalecer la lactancia materna exclusiva. Porque en los patrones culturales, cuando uno habla de la alimentación, no es solo la alimentación del niño, sino también de la mamá. Y desde la perspectiva indígena, la alimentación, los patrones alimentarios, es parte de la salud, es parte del bienestar, del comemonien que hablaban la Viviana y Jimena, ¿ya? Porque, es decir, ¿qué voy a comer para alimentar a mis hijos? ¿Ya? Es decir, no estoy sola, estoy con alguien. Y esa es la seguridad que da también desde la perspectiva de los pueblos indígenas. La alimentación, ¿qué enfermedad puedes producir si yo como esto? Es común una construcción de una enfermedad que es el tema del empacho. En las lactancias exclusivas, que son aproximadamente desde los pueblos indígenas de 6 a 8 meses, ¿ya? No puedes comer, la mamá tiene que cuidarse con la alimentación, que no le dé cólicos y todo. Y cuando uno pregunta el por qué, porque el niño le puede dar empacho. Ahora, ¿existe el empacho o no? Ya es un cuestionamiento, pero sí hay una construcción de un lenguaje ahí, hay un entendimiento, el signo, el síntoma puede tener un lenguaje distinto desde una mirada del sector salud, pero acá hay una explicación y hay un cuidado específico para que el niño o la niña no se enferme, ¿ya? Y eso es lo que hay que potenciar, no es cuestionar que decir, no existe el empacho no viene, no, sino es cómo se entiende un tipo de enfermedad y el signo que ellos ven en este sentido, ¿ya? Y qué cosa le produce, el por qué, la causa de esa enfermedad. Y eso es súper importante de contemplarlo, de poder comprender estos conocimientos. Entre el frío y el calor, ¿ya? La temperatura adecuada es súper importante, que favorece la lactancia materna. Hay una partera de Aymara, que es la señora Julia, ¿ya? Que trabaja en Servicio de Salud Arica, y siempre menciona de cuidar la espalda, proteger la espalda, el vientre materno, es súper importante porque produce mayor, no tiene dificultad al momento de la lactancia, ¿ya? Y eso es súper importante. El uso de las hierbas medicinales, ¿ya? Tanto que favorece la lactancia materna. Hay un conocimiento, hay una práctica, no es un tema de que, ay, voy a intentar con esta hierba si es así o no, sino ya hay una experiencia, ¿ya? Y el tema del patrón alimentario es igual, ¿qué alimento es nutritivo? Que siempre hablan desde la mirada indígena. ¿Qué alimento da mayor, más producción de leche? ¿Ya? ¿Qué tiene que tomar? Por ejemplo, el tema de la quinoa, jugo de quinoa, por ejemplo. Leche con harina, y uno dice, ah, es trigo. No, cuando uno pregunta qué contiene la harina tostada, tiene linaza, tiene quinoa, tiene distintas otras semillas que favorecen la alimentación, ¿ya?
pero uno se pega de que alguien le dijo es trigo y nada más. Entonces, cómo uno profundiza los conocimientos es poder hacer unas buenas preguntas para poder adquirir también ese nivel de conocimiento. Y eso es súper importante de tenerlos claros al momento de poder fortalecer ya la exclusividad materna. El proceso de la lactancia materna es fundamental, el intercambio de conocimiento, como mencionabas anteriormente, no es algo que viene de ahora, no, sino vienen los abuelos, las abuelas que tienen experiencia de crianza, ¿ya? Por eso es el rol de los abuelos, de las personas mayores o las hermanas, es súper importante en el proceso de crianza y en el proceso de seguridad de lactancia materna. Si una mujer no tiene el acompañamiento de la red familiar, ya, de su red comunitaria, también la lactancia materna no va a ser prolongada. El acompañamiento entre mujeres de distintas generaciones, ¿ya? No solamente de generaciones antiguas, sino también la experiencia misma y su familia, lo que proporciona que la madre esté amamantando, ¿ya? Conocimiento. El proceso de estimulación de los niños y niñas se da en un contexto comunitario y familiar. Claramente, lo que mencionaron Jimena y Viviana, el proceso de estimulación, ¿ya? Es netamente comunitario y familiar. No es algo de un núcleo familiar tan pequeño, sino más extendido, ¿ya? En esto, el tema del lenguaje, el tema cuando hablaban del juego, el tema del canto, ¿ya? Cuando alguien está amamantando, hay un tipo de sonido, hay un tipo de entregar, de letras para poder entregar el cariño, la afectividad del niño, ¿ya? Pero eso es una construcción comunitaria, un lenguaje, un canto que no solamente una persona lo sabe, o una sola mamá lo sabe, sino es como muy comunitario, ¿ya? Y ese tipo de música en un espacio de amamantamiento de una mamá es súper importante incorporarlo, o que la misma mamá lo canta, ¿ya? Para dar esa tranquilidad, armonías al niño. Y la familia es igual, ¿ya? Entonces, y eso es súper importante cómo se va haciendo un proceso educativo. Cuando alguien hace una educación para fortalecer la lactancia materna y la estimulación temprana del niño, es súper importante recoger estas experiencias, esta sabiduría y estas prácticas, ¿ya? Y el tema de contexto comunitario y familiar también le vas dando inmediatamente la seguridad del niño, que es la identidad, ¿ya? Y que se va construyendo desde el amamantamiento hasta que el niño pueda tener su propia identidad fortaleciendo. Y eso es súper importante, es el lenguaje, la construcción del lenguaje. Hoy día se dice ya no se habla el mapuzungún, pero sí son esos espacios donde la primera socialización, donde se va construyendo y se va transmitiendo estos niveles de conocimiento y se va instalando el lenguaje, el tema de la identidad del niño y también el tema de la seguridad. Y eso es en modo muy general del tema de lactancia materna y el tema de interculturalidad. Muchas gracias y quedamos atentas a las preguntas. Muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas ahí. Les recuerdo que al final vamos a hacer un plenario con todas ellas para que podamos conversar con nuestras expositoras. Sin duda que esto nos llama a mirarnos también y cómo nos enfrentamos, ¿cierto?, a nuestra población indígena. Nos llama a la reflexión y quizás hacer cambios en nuestras prácticas de salud habituales, así que muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa y a continuación va a presentar Andrea Varia, quien es asistente social de la Universidad de la Frontera, es magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile y es doctora en Estudios Avanzados en Antropología Social de la Universidad de Barcelona, quien nos va a presentar el tema de migración, maternidad y lactancia materna. Hola,
Muy buenos días a todos y todas. Gracias Loreto, gracias Javier por la invitación y saludo a Viviana, Jimena y Graciela, que sin duda vamos a ver que se están cruzando varios elementos que espero poder desarrollar aquí. Quiero partir contándoles, a propósito de la invitación de Loreto, algunas disquisiciones puse aquí antes y para de alguna manera comenzar. El tema de la lactancia para mí comienza así como muy conscientemente mientras yo trabajaba en el consultorio Simon Ojeda en los años 90, en un contacto muy de trabajo, ¿cierto?, con una matrona, en donde ella estaba muy abocada a apoyar a una mujer que había adoptado un bebé y estaba tratando con este mecanismo, busqué algunas fotos, no son las de aquella época, darle de bebé, darle pecho ella misma a un bebé, ¿cierto?, que ella no había tenido, que había adoptado. Y a mí me impactó, eso fue, digamos, esa posibilidad habría para mí en la cabeza una serie de posibilidades, ¿no?, que tenía que ver con el vínculo, un poco lo que hablaban también las compañeras antes. Esta segunda imagen que está acá la traigo porque en un contexto en que yo estaba a 42 semanas teniendo a mi primer hijo, hace ya 13 años atrás en Barcelona, en la maternidad, recuerdo, y también se me fijó en la memoria, ¿cierto?, al lado mío, una mujer que luego de llegar, digamos, de su parto, ella dejó a su bebé con las enfermeras, yo el mío lo tenía así como no lo soltaba, ella lo dejó allá y además en algún momento llegó alguien a darle un remedio. Y yo le pregunté de qué era ese remedio, porque a mí no me habían dado ese remedio. Entonces ella me dijo que era para evitar, ¿cierto?, que se produjera leche porque ella iba a no dar de mamar. Yo quedé en silencio, la verdad, bastante como impactada. La figura de abajo es una agüita de ortiga. Mi hijo tuvo ictericia, nosotros nos fuimos a la casa, me dijeron póngalo al sol, pero no le dé de mamar, tiene que darle esta fórmula. Por supuesto, yo era mi primera vez y quería hacerlo todo bien y monté, digamos, en desesperación, llamé a la Liga de la Lactancia, traté de informarme, llamé desde allá a Chile a distintas personas y me dijeron que para tratar de, o sea, primero que le siguiera dando pecho y segundo que le diera agüita de ortiga. La tercera imagen es cuando yo voy y le pregunto a mi mamá cuánto ella me había dado de mamar y qué había hecho, digamos, en ese momento, ¿no? Ella me dijo que ella me había dado muy poco de mamar, que me había dado cerca de un mes, que ella tenía que trabajar y que en ese momento los médicos, era como el boom de la leche en polvo, entonces esto se estimulaba. Y encontré una foto de aquellas mamaderas en donde se reciclaban, ¿cierto?, las distintas botellas. Traigo esto un poco a colación porque creo que es súper importante que nosotros hagamos, como bien dijeron también las compañeras, el ejercicio de revisar nuestras propias historias, nuestras propias experiencias, porque desde ahí nos situamos de una manera distinta cuando nos relacionamos con el otro. Quiero dividir esta presentación en tres puntos. Voy a partir del parto. Graciela, ¿cierto?, hablaba del embarazo, el parto, pero me voy a situar desde el parto porque este es un proceso que es importante que lo miremos, ¿cierto?, como más integralmente. Un poco de lo que sabemos o no sabemos de los y las haitianas y quizás más bien puntualizar desafíos en relación a la lactancia. Yo les quiero contar brevemente algunos resultados de un proyecto Fondesit que yo hice entre el 2015 y el 2018. Entrevisté a mujeres de distintas nacionalidades, haitianas, peruanas, bolivianas, colombianas, venezolanas, francesas, inglesas y también chilenas. Busqué a equipos de salud, tanto del sistema público y privado, y mujeres que se atendieran, ¿cierto?, también en estos dos sistemas. Traté de llegar a sus parejas y llegué a muy pocas parejas, llegué a cerca de 7 hombres.
Les traje aquí estos datos de una investigación de Ortiz y otras, en donde se muestra y llama la atención que los nacimientos de prematuros, digamos, de las distintas nacionalidades, son en general, ¿cierto? Si uno mira aquí, más altas en los países de origen, y en cambio en la población haitiana, al contrario, son más altas en nuestro país. Entonces hay que comenzar a preguntarse, ¿no? Y si uno mira los indicadores de cesárea, los indicadores de cesárea en Haití, por ejemplo, son más bajos y son más altos acá. Y se han incrementado, por ejemplo, las cesáreas en esta población. Quiero partir señalando algunas barreras en la salud reproductiva de las mujeres. Claramente hay desinformación, muchas veces no comprensión acerca del sistema de salud. En cada país los sistemas de salud son muy distintos y coexisten diversos modelos de salud, es decir, cómo entendemos la salud, un poco lo que estaba señalando, ¿cierto?, recién las compañeras. Se produce también un proceso alto de burocratización, es decir, se les piden documentos, se les vuelven a citar, muchas veces no se reconoce estos derechos que tienen las mujeres a ser atendidas, especialmente si están embarazadas. Claramente se producen procesos de racialización, es decir, exclusión de las mujeres negras principalmente, y se establece el cuerpo como una barrera, ¿sí? Y hay una serie de construcciones y representaciones en torno a estas mujeres que son mujeres negras. Claramente hay una brecha que tiene que ver con el idioma, sin embargo, las dificultades de comunicación parecieran, ¿cierto?, no solamente resolverse a propósito de la comprensión idiomática, sino que cómo se van explicando una serie de dificultades a partir de esta dificultad en la comunicación. Claramente se producen barreras que tienen que ver con la xenofobia, y eso implica ciertas prácticas que producen cierto mayor espera, incluso cierto en acceso a tocar al otro, no querer tocarlo o limpiarlo, cierto, una serie de dificultades que tienen que ver con procedimientos que tienen relación con los cuerpos de los otros. Y en este caso, abro un paréntesis, ¿cierto? También lo hemos visto con población, ¿cierto? Indígena, ¿cierto?, en algunas partes de nuestro país. Se les culpabiliza, y esta culpabilización tiene que ver con varios ámbitos, con por qué te embarazaste, por qué estás haciendo eso durante el parto, cómo estás criando, no deberías embarazarte, ustedes no saben criar, etcétera, etcétera. Y eso también parte de alguna manera responsabilizando a las mujeres, ¿cierto?, de algunos fracasos que tienen que ver con las propias instituciones. Aquí hay un relato, sí, de una mujer haitiana. Ella dice que ella entiende lo que le dicen, y al doctor también le entiende, y lo que ella piensa es que simplemente no le hacen caso. Es como que no toman el caso de los haitianos en serio. Acá hay un relato de una mujer peruana, dice, ella era súper mala, me dijo, todas las mujeres, ustedes de su país, vienen acá a tener hijos porque acá está bien el parto, y yo me quedé callada y no le dije nada, y yo me tenía que aguantar con tal de que haga la ficha y de que me reciban, y después cuando di a luz, como las 2 semanas, vine a que me pongan un método anticonceptiva y me tocó ella. Me dijo, tenía que cuidarme para no tener más hijos porque Chile ya no tiene plata para que le paguen a todas las mujeres. Me dijo así, y yo también me quedé callada. Esta otra mujer peruana dice, cierto, fui al hospital, yo estuve como 8 meses sin sentir mi vejiga, con problemas de incontinencia, me orinaba, donde sea tenía problemas para levantarme, estuve mucho tiempo con el útero inflamado. No fue muy agradable mi experiencia. Si nosotros escuchamos acá estos relatos, claramente nos damos cuenta de las complejidades que implica la relación con el sistema, ¿no? Y también fui subrayando cómo las mujeres van de alguna manera, ¿cierto?, ajustando en el lenguaje esto que puede ser algo más violento, digamos, de lo que se reconoce, ¿cierto?, en el relato.
Y claramente si miramos a estas mujeres, yo me pregunto, ¿cómo irán a generar procesos de lactancia si ellas tienen, ¿cierto?, todas estas complejidades? ¿Cómo ellas van a establecer relaciones de confianza con los equipos de salud cuando ellas están escuchando estas palabras en el contacto que se produce, por ejemplo, en el parto, que es un espacio, ¿cierto?, tan íntimo y tan fuerte también, ¿no? Michelle Sadler habla de la introyección de las violencias, ¿ya? Cuando nosotros nos atendemos, atendemos nuestros partos en los hospitales, se produce, dice ella, una serie de mecanismos, que son mecanismos de desautorización de las mujeres, y que implica una serie de violencias o de prácticas, ¿cierto?, violentas, que tienen que ver con la culpabilización, con la homogeneización, con la patologización, con la fragmentación, la naturalización y la idea, ¿cierto?, de la contaminación. Voy a referirme a algunas de ellas para tener algunas ideas. Cuando hablamos de homogeneización, y esto también nos puede pasar, ¿cierto?, a propósito de la lactancia, es que pensamos respecto de las mujeres y de los procesos como algo único, igual para todos, versus la realidad, ¿cierto?, la diversidad de las mujeres y sus experiencias en origen y nacionalidad, incluso atribuimos ciertos riesgos a algunos orígenes nacionales. Aquí hay un testimonio de una mujer francesa que tuvo 3 hijos y ella dice, ¿cierto?, que dice, no estaba bien informada, no era suficiente. Todo el mundo está como condicionado y te da miedo, como que dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces me voy a la clínica. Nunca ella se imaginó tener a su hijo en la casa, a su hija, a su primera hija. No hubiera sido tan valiente ni loca, ¿cierto? Como que reproduce también como lo que le dirían, ¿no? No hubiera sido suficientemente valiente como para arriesgarlo sin saber, sin tener una muestra, ver un poco cómo funcionaba. Y a la hija, ¿cierto? Ella tuvo el parto en el hospital, le pusieron oxitocina, mucho dolor, y entonces el segundo dice, ella trató de tenerlo sin anestesia, pero tenía mucho miedo porque no sabía si iba a soportar este dolor porque se acordaba de la oxitocina. Entonces dice, en esta cultura no está el ambiente, es difícil poder decir si yo voy a estar en mi caso o no. Ella trataba de buscar a la familia, a su familia, ¿cierto?, de su marido chileno, y todos le decían que tenía que estar en el hospital. Entonces, al final no encontraba referentes que pudieran darle otro testimonio distinto a parir, ¿no? Que ella pensaba, sentía que no tenía que estar tan cercano, ¿cierto?, a estas experiencias tan negativas. Y entonces ella además dice, yo era joven, tenía 25 años, no conocía a nadie, ¿sí? Y entonces yo creo que el entorno hace que tú puedas tomar o no, digamos, esa decisión, de alguna manera te impulsa. Esta homogeneización tiene que ver con no escuchar. Ella no fue escuchada, así como otras mujeres, ¿cierto? Estoy poniendo ese ejemplo porque uno podría decir ella responde a otra clase, pero fíjense que en términos como de las experiencias, las mujeres se parecen mucho las experiencias entre independiente de los lugares en donde se atiendan. No se escucha, no hay diálogo, se problematiza, ¿cierto?, el cuerpo, se dice no puedes porque tu cuerpo es estrecho, es de alguna manera, ¿cierto?, se cuestiona esa corporalidad, se biologiza el proceso y se interviene a todas de manera igual. Las mujeres no es que se resignen, ¿no?, como ya lo veíamos en los otros relatos, sino que ellas comienzan a decir lo que necesitan, buscan alternativas, buscan informarse, tratan de aprender de otras, a dialogar y ampliar la escucha y el intercambio. La patologización tiene que ver con la intervención en el parto, ¿no? En el cuerpo de las mujeres versus la expresión del parto como esta expresión de diversidad. También la racialización tiene que ver con este proceso de patologización, la construcción del riesgo en el cuerpo migrante. Eso podría explicar, ¿cierto?, el incremento de las cesáreas, por ejemplo.
la patologización de la migración, la idea de que las mujeres son pobres, ¿cierto? El estigma que cae sobre ciertas mujeres. Y esta racialización de las mujeres como expresión de la introyección de esta condición de mujer migrante como si fuera un atributo en sí mismo de esta evidencia de la patología. Aquí hay un relato de una mujer venezolana que ella dice que ellas se atendían, ¿cierto? Ella, sus primas, todas las mujeres, ¿cierto? En el hospital, y que todas se atendían y que finalmente todas terminaban en cesárea. Y entonces ella se pregunta constantemente, ¿seré capaz de parir? Porque ella piensa, ¿cierto?, en esta forma de resolver desde la cesárea, ¿no? Es como que llega un momento en que ella misma, ¿cierto?, introyecta esta incapacidad. Después hay un relato de una mujer haitiana donde dice, yo tuve, ¿cierto?, el parto un poco parecido también al de la mujer peruana que escuchábamos antes, a sangre fría, sin anestesia, durante un mes no me podía sentar. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué esa mujer, ¿cierto?, tiene una experiencia de parto tan distinta a la que tendría, ¿cierto?, en su lugar de origen? Se produce una patologización, es decir, se asume que los cuerpos son incapaces, sin conocimiento, pierden el poder, y esto también nos podría pasar, ¿cierto?, a propósito de la lactancia. Las mujeres pobres se les asume como ignorantes, ¿cierto? Se asume que todas comparten estas condiciones, se medicaliza, se interviene, y las mujeres de alguna manera van modelando, ¿cierto? Introyectando esta forma biomedicalizada, ¿cierto? De asumir el parto. ¿Cuáles son las resistencias de las agencias? Las mujeres con experiencias propias tratan de buscar autonomía, solidaridad, buscan, en este caso las haitianas y las inglesas, buscan, perseveran con experiencias y conocimientos que no son biomédicos, ¿cierto? Que tienen otras formas de entender el cuerpo y su propio cuerpo en el parto. Las mujeres haitianas se sienten sanas, por eso no van al sistema de salud, ¿no? ¿Para qué acudir si no estoy enferma, ¿no? Porque tiene que ver también con la experiencia que viene de antes en sus propios países de origen. Y por último, subrayar, ¿cierto?, esta idea de la fragmentación. No hay un cuerpo, no hay una historia, una continuidad. Alguien presentaba hace un rato atrás y hablaba, ¿cierto?, de la necesidad de la historia y de cómo en este contexto la historia es importante. Aquí hay relatos fragmentados, hay dispositivos que se orientan a la subordinación y no, es cierto, no permiten instalar, ¿cierto?, este sistema como un relato que permitiera recoger ese conocimiento, esa sabiduría, ¿cierto?, que viene. Dice, ¿cómo fue el sistema? ¿Cómo fue la atención? El único problema que tuve ahí fue unos días antes de tenerla a ella. Yo fui porque boté el tapón, pero me botó con poca sangre, entonces yo me asusté, pensé que ya era hora y me fui. Me atendió una doctora, una ginecóloga, un poco racista. ¿Sí? ¿Por qué? Le dijo. Pero yo la verdad no me di cuenta porque estaba mi cuñada. ¿Y qué le dijo? No me acuerdo la verdad, pero más o menos como que las colombianas éramos todas lloronas, o sea que éramos unas lloronas por ir y por ir antes de. Esto tiene que ver con esta idea de fragmentar, de modelar, ¿cierto? Y de tratar de circunscribir a un comportamiento único a todas, y eso se cruza también con la idea, ¿cierto?, de la homogeneización. Entonces, aquí ocurre esta idea de la culpabilización. Las consecuencias se asume o se deben asumir por las mujeres. Se asume también esta falsa elección. En el sistema privado uno elige más bien la habitación, más que el sistema de atención. Hay un temor a la intervención porque anula la experiencia propia. Y aquí lo que hacen muchas mujeres es tratar de asegurarse, ¿no? Y ustedes lo deben ver, van al sistema público, al privado. Recién decía Graciela que a uno le responden de alguna manera porque están esperando, ¿cierto? O saben que uno debiera responder de esa manera.
Entonces, aquí, ¿qué encontramos? Y esto es importante porque tiene que ver con los equipos, representaciones de las mujeres migrantes que instalan a mujeres como mujeres pasivas, dependientes, con poca agencia o iniciativa. Estas construcciones hacen referencia especialmente a mujeres peruanas, bolivianas, dominicanas y venezolanas. Sin embargo, estas últimas son reconocidas desde la pasividad agradecida, es decir, las venezolanas agradecen este sistema y entonces eso también para nosotros es más agradable, ¿no? Las mujeres haitianas, como un segundo nivel, son representadas como mujeres que interfieren en el sistema, puesto que ingresan tardíamente a los controles, desconocen el sistema, dependen, entre comillas, de sus parejas o hacen lo que quieren, ¿no? La estructura institucional médica exige un comportamiento asociado a la norma, el deber ser desde el sistema de salud. Muchas veces se escucha, ¿cierto?, porque no han hecho, ¿cierto?, como las peruanas, que ellas son ahora bien comportadas, ¿no? Se les intenta chilenizar. Y un tercer representación tiene que ver con adaptarse al sistema, justificando de diversas maneras la necesidad de sostener esta hegemonía médica y el poder sobre el parto, y en este marco las mujeres peruanas principalmente han logrado adaptarse a lo que estaba diciendo recién, se ajustan y cumplen con los requerimientos del sistema, al igual que las mujeres nacionales que reconocen y comprenden el sistema y sus requerimientos, por ende se adaptan y adoptan el sistema de salud, es decir, se chilenizan. Para cerrar aquí, ¿cierto? Me interesa traer estas ideas porque yo creo que es importante que nosotros hagamos una revisión respecto de a quién tenemos enfrente, qué ideas tenemos, qué les estoy pidiendo a esta mujer, desde dónde yo me estoy relacionando. Si es que yo me estoy relacionando desde este sistema y no estoy estableciendo esta relación intercultural, ¿cierto?, que implica el reconocimiento de las prácticas y de los procesos, de la afectividad de las otras mujeres. Si yo les dijera a ustedes qué es lo que sabemos de Haití o qué imágenes tenemos de Haití, seguramente no hay ninguna de estas en su cabeza. Por lo menos no eran las que yo tenía inicialmente, ¿no? Uno asocia a pobreza, desastres, etc. Esta es una playa que me gustaría estar ahí, y esta es un patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Una fortaleza instalada, ¿cierto?, en uno de los cerros. Es interesante, ¿cierto?, que podamos, y por qué lo traigo, que podamos también revisar las representaciones de los lugares. Conocemos el sistema de salud, conocemos cómo se han atendido, qué distancias tienen un lugar del otro, dónde están los hospitales, hay hospitales, qué otros sistemas hay. Yo creo que es interesante mirar esto. Si nosotros miramos en este esquema, nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay dos sistemas de salud, por ejemplo, en Haití, el público y el privado, pero si nos damos cuenta, en el público los principales prestadores son los hospitales y las clínicas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, ¿y por qué la gente viene al hospital y no va a la atención primaria?, tiene que ver, ¿cierto?, con esto también, su propia experiencia, ¿no?, su propia experiencia en el sistema. Y también, ¿cierto?, dentro del marco del sistema privado hay una medicina tradicional, hay el uso, ¿cierto?, de medicación, y esto es importante que podamos mirarlo. Y aquí les traje una persona que es importante en la cultura haitiana, que es la femme chai, que es una especie de comadrona, ¿cierto? En este caso, aquí se muestra a Mondesir, que recibió una llamada de esta mujer embarazada de Maricia, porque estaba en el proceso de término del embarazo, no se sentía bien, y viven a 5 kilómetros del hospital de referencia y ella la acompaña. Por lo general, estas comadronas son mujeres que son propias de la comunidad, son vecinas, ¿cierto? Y acompañan el proceso antes del embarazo, el embarazo, ¿cierto? El parto. Muchas de las mujeres, casi el 90%, tienen sus bebés en la casa, y el proceso de la lactancia, ¿sí? La femme chai es una mujer que facilita desde la cultura, desde lo social, un acompañamiento,
utilizan la fitoterapia, como decíamos, ¿cierto? Las hierbas en el mundo mapuche están presentes, también lo están en el mundo haitiano, tanto en el embarazo como pomadas, para evitar, ¿cierto? Complicaciones, hierbas, ¿cierto? Para acompañar el proceso del parto, para estimularlo, y también para estimular la lactancia, para producir y aumentar la producción de leche, y de alguna manera, ¿cierto?, contrarrestar estas dificultades anímicas también. También el masaje, el tacto es súper importante. Entonces, si volvemos a mirar en estas barreras, ¿cierto?, en estos relatos, y nos preguntamos, ¿cuánto tocamos? Más ahora, ¿cierto?, en este contexto de coronavirus, eso se hace mucho más complejo. ¿Cuánto tocamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿De qué manera entramos en contacto, ¿cierto?, donde el contacto físico aquí es relevante. Las mujeres, estas mujeres, ¿cierto?, las Famchai cumplen un rol en lo espiritual, tienen un conocimiento ancestral, son reconocidas por sus capacidades, tanto desde lo empírico, desde lo técnico, y también, ¿cierto?, en su relación con el mundo biomédico. Ellas tienen son importantes sus opiniones, su palabra. Solemos escuchar, a propósito de la cosmovisión, ¿cierto?, haitiana, el tema del vudú. Y yo quisiera invitarles acá a mirar el vudú no desde este exotismo asociado, ¿cierto?, a brujerías o a imágenes, ¿cierto?, que vienen como desde la tele o el cine, sino más bien como un sistema de creencias y prácticas que de alguna manera previene y trata problemas de salud a partir de un grupo de conocimientos, intervenciones, ¿cierto?, que interactúan también con otros sistemas de salud y con otros sistemas de creencias, ¿sí? Podríamos decir que esta es una forma de vivir, ¿no? Hay una relación armónica con el entorno, tiene que ver con un orden moral y social, con los antepasados, con el reconocimiento de los antepasados, y los efectos del mal tienen que ver recaen sobre una persona, pero tienen que ver, ¿cierto?, con algo que ocurre con este mal directo o indirecto enviado, ¿no? Nosotros podríamos reconocer que en nuestra cultura también tenemos, ¿cierto?, de alguna manera, también lo decían las compañeras en el mundo mapuche, en el mundo chilote mapuche, ¿cierto?, y en el mundo popular también, el mal de ojo, etcétera. La salud tiene que ver con la comunidad, es cosmocéntrica, no está centrada en la persona. Y aquí hay un tema importante porque las enfermedades tienen una clasificación distinta. Hay formas distintas de clasificar las enfermedades. Unas son las enfermedades que se producen por el origen natural o tienen que ver con lo divino, con dolencias comunes que son de corta duración, otras que son creadas por otras dimensiones, por hechizos, por codicia, ¿cierto?, por maldad, ¿sí? Y por otras fuerzas que tienen que ver con lo sobrenatural o lo invisible, ¿sí? Con enfermedades también del espíritu y que afectan, ¿cierto?, insisto, no solamente a una persona, sino que a la comunidad. También las compañeras que me antecedieron, ¿cierto?, indicaban que en el mundo, en la cosmovisión mapuche, ¿cierto?, la idea de persona es distinta, ¿no? La idea de persona también en el mundo haitiano es distinta. Las personas se componen de distintos cuerpos, un cuerpo sin vida, una sombra, un ángel bueno y un angelito bueno, ¿sí? Por lo tanto, la salud está relacionada con otros componentes, con componentes no humanos, con plantas, animales, tierra, aire, y con componentes humanos como la familia nuclear, extensa, las redes sociales, las colectividades. Este video es parte de una capacitación, de un curso de sensibilización que está orientado justamente a adentrarnos en el mundo haitiano, ¿sí? Para que los equipos se sensibilicen y podamos abrir, ¿cierto?, los accesos de atención y el derecho, ¿cierto?, a la salud desde una perspectiva más intercultural. ¿Puedes compartirlo? Bonjour, somos Moniz y Jean-Pierre, mediadores interculturales haitianos, y trabajamos en el sistema de salud público.
En Chile hemos conocido celebraciones, comidas y muchas costumbres que ya son familiares. La subjumo es una sopa con que celebramos el Día de la Independencia Nacional de Haití, el 1 de enero. Ojalá puedas probarla. Ninguna forma de vivir es mejor o peor que la otra. Solo son diferentes. La invitación de este curso es a empatizar con las personas de otras nacionalidades, culturas, religiones y géneros. ¿Alguna vez has pensado en cómo enfrentas la salud, la enfermedad y la atención en salud? En el ámbito de la salud, la biomedicina es una forma más de entender la salud. Sin embargo, se ha impuesto como única y válida. La salud, la enfermedad y la atención tienen muchas formas de resolverse, depende de la cultura y la sociedad. Las diversas maneras de entender la salud y el mundo son los llamados paradigmas. No hay uno mejor o peor que otro, solo son distintos. Hay formas de ver la salud y el mundo que se imponen o se creen que son igual en todas partes. Estos son los paradigmas hegemónicos, que anulan la existencia de otras formas de interpretar el mundo y resolver la salud. Seguramente, más de alguna vez has preparado un agua de hierba para aliviar un dolor de estómago. También en Haití es muy común utilizar hierba y acudir a diferentes agentes de salud para ayudar a los procesos de salud y enfermedad. Para nosotros los haitianos, la enfermedad es compleja. No viene solo de lo biológico, sino que se debe a otras fuerzas espirituales y también nos afecta como comunidad. El mundo de la salud indígena en Chile comparte con nosotros una perspectiva más compleja de entender la salud y resolver las enfermedades. Te invitamos a enriquecer nuestras miradas y así mejorar la salud de las personas. La diversidad debe ser garantizada en la salud de todos. Juntos podemos hacerlo realidad. Por un Chile con un sistema de salud respetuoso e integrador. A propósito de los desafíos que implica pensar la lactancia y en particular de la población haitiana, aquí hay algunos resultados de un estudio. Estuve tratando de buscar algunos antecedentes de población migrante, lactancia en otros contextos. Y aquí hay un estudio en donde se evidencia, se distribuyen distintas variables que tengan que ver con el origen, ¿cierto? Las mujeres españolas y las migrantes, las edades, si son fumadoras, si trabajan, si tienen estudios, si recibieron lactancia natural, qué tipo de parto tuvieron y cómo se produjo el proceso de lactancia. Y me llama la atención, y yo creo que esto es interesante, ¿cierto?, de identificar por un lado, la mayor diferencia se produce al mes del posparto, es decir, ahí uno podría identificar que hay un mes crítico que habría que acompañar de una manera distinta, ¿cierto? Las mujeres españolas tienden a dejar de dar lactancia en ese mes, pero aquellas que continúan, al igual que las mujeres migrantes, hasta los 6 meses. Independiente si ellas trabajen, no trabajen, si tengan estudios, no tengan estudios, y si hayan recibido lactancia o no. Y si ustedes miran, las mujeres migrantes son las que más tuvieron lactancia de sus propias madres. Entonces aquí, a propósito de lo que se venía hablando, ¿cierto?, también podríamos identificar que hay un aprendizaje, ¿cierto?, y que se potencia en este contexto. Encontré otra investigación que trata de identificar experiencias migratorias intergeneracionales a propósito de la lactancia en el espacio familiar, y se habla de algunas representaciones. Y llama aquí la atención en que las mujeres migrantes de primera generación tienen una relación distinta con la lactancia, porque hay una época en que la leche industrial, ¿cierto?, se instala y por lo tanto desplaza la leche materna. Hay una coincidencia en que se aprende de otras mujeres, también de los equipos de salud, de los padres, de las redes sociales, de las redes que son redes sociales. Las mujeres de tercera generación, migrantes, aprenden de las mujeres de primera generación. Y aquí es algo interesante porque este aprendizaje no solamente tiene que ver con las mujeres en sí,
sino que otros espacios, aprenden de libros, otros recursos, también se comparten, se contrastan conocimientos entre generaciones. Sin embargo, estos a veces producen ciertas tensiones. Y hay algo interesante aquí, que el amamantar está en general asociado a algo placentero. Sin embargo, en el contexto migratorio está afectándose esta asociación porque aparece asociado más bien al dolor. Y respecto de las mujeres migrantes y su relato, en el contexto de la relación con los equipos de salud, las mujeres muchas veces, ¿cierto?, reciben información, pero prefieren no seguir las recomendaciones porque seguir la recomendación familiar es una forma de reforzar la propia identidad. Y esto es interesante porque habría que identificar qué aspectos uno pudiera incluso potenciar, ¿cierto?, o poder modificar o cambiar, ¿cierto?, cuáles sostener, cuáles valorar, ¿no?, en este proceso. Para que esta relación, ¿cierto?, con este sistema biomédico no resulte de gran tensión. Entre las búsquedas, y me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes en el marco del terremoto del 2010, Haití recibió una serie de beneficios, ¿cierto?, que venían de afuera, ayudas, y entre esas ayudas llegaron tarros de leche. Y entonces empezó a pasar que las mujeres, a propósito de la tensión, de lo complejo que fue, ¿cierto?, esta destrucción tan grande que hubo en el país, las mujeres aparentemente, ¿cierto?, quedaron sin tener la posibilidad de amamantar, y entonces empezaron a sustituir por estos tarros de leche. Sin embargo, rápidamente, ¿cierto?, se dieron cuenta de que lo que se necesitaban eran espacios más protegidos para esas mujeres. Y entonces se instalaron una especie de campamentos provisionales en la salud, en donde las mujeres podían interactuar, compartir, y este espacio se constituyó en un espacio protegido para ellas y potenció, ¿cierto?, el amamantamiento. Y esto lo traigo a colación porque en realidad hay situaciones que como esta, ¿cierto?, tienen un impacto súper grande, y hemos dicho desde el principio, ¿cierto?, esta valoración de la leche de tarro, por decirlo así, ¿cierto?, viene de alguna manera también transgeneracionalmente, ¿no? Y entonces hay todo un proceso que hay que buscar como estrategias. Abarca en un texto, habla y recoge, ¿cierto?, su observación a propósito de un ejercicio etnográfico que él hace de este discurso instalado en nuestro país en el marco de la atención de las mujeres, principalmente haitianas, de que las mujeres no tienen apego. Y esto tiene que ver con que las mujeres son cuestionadas en sus capacidades de crianza, en las condiciones de cuidado, se les acusa de abandono. Hay cuestionamiento a las formas de cuidado, a esta idea, ¿cierto?, que tienen más instaladas las mujeres, que son cuidados más comunitarios, ¿no? No son solamente individuales en el núcleo de la familia. Incluso en estos contextos, ¿cierto?, de migración, las mujeres confían en los vecinos, las vecinas, etcétera. Se amplían, ¿cierto?, estas redes. Y a las demostraciones, que son distintas y muchas veces desconocidas por nosotros, de afecto. Se cuestionan los tiempos, y esto es interesante porque usted debe venir a tal fecha, y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si no viene en esa fecha y se cambia? ¿Hay algo que se impacte? ¿Qué pasa si nosotros vamos? ¿Con qué tiene que ver esto de los tiempos, ¿no? Con una forma también de ir controlando, y cómo se podría hacer un ejercicio, ¿cierto?, de modificación. En los tipos de alimentación, claramente, y lo decía el video, ¿cierto?, la alimentación refuerza también los espacios de identidad. ¿Qué alimentación, cuáles son para ellas las formas de alimentar a los bebés? ¿Las conocemos? ¿Qué podríamos apoyar? ¿Qué podríamos modificar? ¿Qué podríamos compartir? ¿Qué podríamos buscar en nuestra propia historia? Porque si nosotros buscamos también, ¿cierto?, nosotros no hemos hecho siempre de la misma manera, y lo ponía yo al principio, los procesos de alimentación y de lactancia de los niños y niñas.
Se cuestiona el uso del agua durante la lactancia. Se desconoce lo que para las mujeres es importante, lo decía también en la presentación anterior, cómo es la comida, qué implica la comida, el cuidado, qué implica la exposición al frío, al calor. Las mujeres recién paridas se encierran en sus casas, tratan de no salir, se dan baños de hierba, a lo mismo a los bebés. Eso tiene que ver con la cosmovisión y las formas de entender la salud. Y entonces, ¿por qué estoy pensando esta explicación que lo reduce todo? Las mujeres no tienen apego, con esto que es tan complejo que hemos estado describiendo. Tenemos información, evidencia que nos pueda ayudar, ¿cierto?, a comprender mejor, a atribuir este comportamiento del no apego en esta cultura en particular. ¿Qué me hace pensar que lo que yo creo o pienso es mejor para él o la otra? Abarca en el mismo texto, recoge una experiencia de una mujer que en la atención de salud reproductiva es identificado como una mujer con poco apego, ¿cierto?, en su proceso de parto después de lactancia, y es enviada a la psicóloga. Y después se le pregunta cómo le fue. Y ella dice, yo no necesito psicóloga, yo sé que cuido bien a mi hijo, yo necesito estar bien con Dios. Y entonces eso nos devuelve la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos construyendo nosotros? Entonces vuelvo a este cuadrito, y este cuadrito lo pongo aquí, casi como para poner una luz de atención. La lactancia materna, ¿la estamos constituyendo como un sistema de inclusión o más bien de exclusión? Si estamos culpabilizando, estamos homogeneizando la población, estamos patologizando, ¿cierto?, los comportamientos, estamos fragmentando también, ¿cierto?, a estas mujeres, estamos estigmatizándolas, desconociéndolas, intentando controlarlas. ¿Cómo podríamos construir un modelo distinto? Yo creo que este es un desafío porque todavía no tenemos respuesta, hay pocos estudios. Yo podría decir, ¿cierto?, que este es un desafío al cual me gustaría incursionar porque la investigación anterior, ¿cierto?, llega al embarazo del parto. Y yo creo que aquí tenemos mucho que avanzar, ¿no?, en pautas de crianza. Pero por lo pronto yo digo, ¿qué preguntas podríamos hacer en nuestra consulta? Quizás preguntar, ¿no?, cómo llegó, en qué otros lugares ha vivido, con quiénes vive, ¿cierto?, dónde trabaja, si es que trabaja. Muchas de las mujeres, ¿cierto?, dejan de dar de mamar, así como lo hizo también mi mamá, porque tenía que trabajar. Y entonces, ¿a quiénes le pide ayuda? ¿Tiene a alguien a quien pedirle ayuda? ¿Ha vivido violencia? Porque eso también, ¿cierto?, podríamos explorarlo. ¿Qué ha pasado con los otros embarazos, con las otras experiencias de alimentación? ¿Cómo cree ella, ¿cierto?, o su familia, que un hijo se alimenta de mejor, una hija de mejor manera? ¿Cómo la alimentaría? ¿Hemos preguntado alguna vez? ¿Hemos preguntado si su mamá le dio a ella pecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es para ella la leche materna y por qué ella podría o no valorar, por ejemplo, la leche que se le da en el consultorio? ¿De qué manera ella está viendo, ¿cierto?, esto que las mujeres haitianas valoran mucho, ¿cierto?, la acogida y la atención de salud. ¿Qué es un niño sano? Las haitianas, para ellas, un bebé sano es un bebé gordito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros devolverle la idea de que es un bebé sano? ¿Qué podemos decirle? ¿Sí? ¿Cómo es un bebé feliz para ella? Y para cerrar, yo quisiera subrayar 6 desafíos que me parecen importantes. Creo que nosotros tenemos que hacer un abordaje multidimensional que implica mirar el proceso, que implica también incorporar a los distintos actores. Lo segundo es que tenemos que avanzar desde los derechos de las mujeres, y eso implica asegurar la información, el acceso, ser garantes de salud, y eso implica garantizar los derechos, incluso, volviendo al inicio, de esa mujer que decide que ella no quiere seguir. El reconocimiento del otro,
de las diferencias sociales, culturales, la cultura no como una justificación de nuestros propios fracasos, no resulta, es que ellos son así, es que ellos no entienden, o que de alguna manera están dando cuenta de lo que nos falta por conocer, ¿no? A avanzar en formas de ser y hacer que son muy distintas a las nuestras. Creo que es importante tratar de comprender las trayectorias de salud, de parto, nacimiento, lactancia, identificar los efectos que se producen desde el otro en sus propias experiencias, en esto de venirse y de vivir, ¿cierto?, estos procesos en un contexto de migración que es muy distinto. Reconocer nuestros propios paradigmas. Tenemos paradigmas que son etnocéntricos, que están instalados en lo biomédico, que muchas veces reproducen prácticas racistas, xenófobas, que están en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que descolonizar el acercamiento y la relación con las otras, pasar de lo biomédico a lo comunitario, a lo intercultural. Y finalmente, la clase, el origen en este marco social y cultural tienen un peso significativo. También le damos mucha responsabilidad también a aquellos que nos ayudan en procesos de facilitación y mediación. Sin duda ellos constituyen un eje importante, pero nosotros tenemos que ampliar esta propuesta intercultural. Entonces tenemos que revisar estas desigualdades que están instaladas y que incluso muchas veces, aquellos que están apoyando estos procesos van reproduciendo. Entonces, dicho de otra manera, revisar qué nos está acompañando en este proceso, en esta conversación, a quién podemos llamar. Necesitamos, porque en estas hemos escuchado, por lo menos yo esta mañana he escuchado, ¿cierto?, que las mujeres en este proceso somos importantes para las otras mujeres. Entonces, ¿de qué manera estos procesos de facilitación y de mediación también están acompañados por otra mujer haitiana, otra mujer que a lo mejor tiene desde su sensibilidad un acercamiento más bien intercultural? Muchas gracias, Andrea, por esa tremenda presentación. Nos quedan pocos minutos para cerrar, así que de las preguntas y comentarios creo que voy a elegir algunos que son más clave para hacer esta conversación de cierre. Déjenme ir para acá. Por una parte, bueno, hay muchas felicitaciones de parte de nuestros asistentes, ¿cierto? Es una invitación a cambiar, es una invitación a la reflexión, ¿cierto? Y primero a Graciela, a Viviana, que no las veo por ahí, Viviana y Jimena, que no las veo con su cámara encendida. Preguntan en general, ¿cómo podríamos lograr multiplicar esta información que estamos teniendo hoy día en todo el país? ¿Cómo creen ustedes que podemos un poco evangelizar en torno a este tema, ¿cierto? En torno a que nuestros equipos se suban al carro de esta mirada intercultural. Bueno, yo creo que el tema de capacitación es súper importante, pero también hay que señalar que el tema de lactancia, específicamente cuando uno empieza a revisar bibliografía, no existe desde la perspectiva indígena. ¿Ya? Acá no estoy hablando solamente de indígenas mapuche, sino en general, que son 11 pueblos reconocidos hoy día. Entonces, es súper importante cómo ir tanto en el ámbito de la atención, cómo se incorpora, y también en la parte académica, cómo también la formación de los profesionales es súper importante en este ámbito. Ahora, lo que mencionaba Andrea, el tema, yo igual lo planteé en forma muy general, el tema de las preguntas es súper importante. Cuando uno dice, los pueblos indígenas, las mujeres indígenas tienen conocimiento de la producción de leche, no es que un tema de que sea científico, sino cómo también esas hierbas te genera seguridad y también te genera se puede decir, no generar ese nervio, porque mayoría también las mamás generan, al momento de primera lactancia, están angustiados, se sienten inseguras, y qué tipo de medicamento, y la abundancia de tomar líquido es súper importante, ¿ya? Entonces, son
cosa que mayor cuestionamiento no va, sino existe su propia comprensión, y ahí las preguntas son clave, ¿ya? Saber preguntar. Entonces, es súper importante en ese ámbito. Y lo otro, el tema de participación, ¿ya? Nosotros sacamos como departamento que es un documento sobre el tema de salud sexual y salud reproductiva. Pero eso lo hicimos también con el equipo de salud de las regiones, que las regiones trabajaron con el grupo con organizaciones indígenas, y tal como mostraron también Viviana y Jimena, que es un trabajo co-construido, y esos son materiales que vas saliendo y se vas aprendiendo, porque cuando uno conversa, existe un diálogo de saberes, intercambio de saberes, y ahí es donde genera la riqueza, ¿ya? Y ahí es donde se genera también experiencia de la interculturalidad en salud. Y eso son a nivel local, a nivel territorial, que se va potenciando. Y eso es un ámbito que uno puede invitar a eso, a hacer un trabajo de participación, de diálogo, de intercambio y también de investigación. Muchas gracias, Graciela. No sé si Viviana y Jimena quisieran complementar. Hoy en día nos damos cuenta que los indígenas o los pueblos originarios lo más moderno respecto a todo lo que va saliendo en investigación, y va dando cuenta también, por ejemplo, nosotros revisamos algunos autores y algunos textos que encontramos de que, claro, por un periodo importante se limitó la lactancia materna a un periodo de la niñez, y cada vez se fueron incorporando de a poco. Ha sido un proceso lento, pero donde se ha ido tomando conciencia en los equipos, porque también han estado muy presentes las organizaciones indígenas, y donde se cuestiona, claro, esta mirada que viene desde fuera, y también a valorar lo propio, a volver a los orígenes, y donde, claro, existe evidencia de que la leche materna, no porque ella lleve el niño más edad, más tiempo avanzado, no le aporte, todo lo contrario, aporta nutrientes y proteínas. Y esto, como dice la Lamien Graciela, es un proceso que se tiene que dar en distintos espacios, la conversación en el Nutram, como es la tradición mapuche, pero también en lo político. Y por lo mismo hoy en día que estamos viviendo un proceso que es histórico, que es la redacción de una nueva constitución, también así lo sienten los pueblos. Y creo que no es al azar de que la participación y que las banderas de los pueblos originarios que se están levantando en distintos lugares nos hacen mucho sentido de cómo enfrentar esta forma de la salud, que es el Comamoñén, que es el buen vivir, desde todos los ámbitos, desde la naturaleza, desde la disponibilidad de plantas medicinales, porque las machi, que son las expertas en sanación, las guías también espirituales, han tenido bastante dificultad para contar con las hierbas y también para disponer de los pacientes. Entonces, es un todo, y ahí entran a jugar distintos factores, como la crisis hídrica, crisis climática, y se empiezan a cruzar el buen vivir como un elemento que habla de un todo. Entonces, no es separado la lactancia, la crianza con la naturaleza. Y en el caso nuestro, que estamos en la mesa PESPI del Servicio Oriente, ha sido fundamental también la confianza de los equipos, de poder instalar este tema, porque para poder abordar en integridad tiene que estar esta etapa que es fundamental de los seres humanos y que es tan corta, y que en educación parvularia también se reflexiona respecto del bienestar de niñas y niños, y de los significados que tienen que haber de sus propios requerimientos y necesidades. Entonces, porque son usuarios de la salud pública. Y esto yo creo que hoy día es un paso que estamos dando, es un paso significativo para nosotros como mapuche, que trabajamos estos temas, poder seguir participando, y también nos queda un largo camino de seguir generando materiales. Estos días tuvimos una reunión con profesionales de distintos equipos, vamos incorporando los hospitales, Luis Calvo Maquena, y los profesionales que trabajan en infancia también nos señalan la poca disponibilidad de materiales educativos,
y llega un momento en que claro, que hay que recurrir a nuevo, y también en ese camino nosotros, bueno, vamos planteando la necesidad de seguir elaborando. Este trabajo yo creo que recién se inicia, el año pasado en este caso la Mesa PESPI de Salud Oriente, pero estamos dando inicio, estamos recogiendo también los comentarios que se dan en el chat, de poder esta experiencia replicarla, así como las buenas experiencias en otras áreas de la política pública, la experiencia que hemos tenido en la zona oriente, y de que otros lugares en Chile, en nuestro país, o en la región también, puedan tomar todo lo positivo de co-construir. Para los pueblos originarios, lo colectivo es fundamental. Y eso queremos nosotros reflexionar de este proceso. Chaltumay, no sé, Viviana, si quieres. Muchas gracias. Voy a aprovechar de seguir con otra consulta, de la que me tomo también, porque también es una consulta personal, porque yo también estoy aprendiendo mucho hoy día con ustedes. Que preguntan si científicamente sabemos que no existen remedios o hierbas estimulantes, por ejemplo, para producir aumento de leche. ¿Cómo podemos interactuar con nuestros pueblos originarios que sí creen en las hierbas? Y aquí profundizar que más allá de que creamos o no que producen suficiente leche, hay, por ejemplo, yo me pongo en el caso de hierbas que pueden ser muy nocivas para los recién nacidos. ¿Qué hacemos ahí? Porque en un caso de que son cosas que reconocemos que pueden ser más inocuas, quizás no va a ser tanto un problema, pero yo cuando me planto como profesional, ¿cierto? Y veo, por ejemplo, el anís estrellado, que probablemente es bien utilizado y que se sabe que puede ser neurotóxico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo me enfrento a esa usuaria? Yo creo que es súper importante la experiencia que tienes. Por ejemplo, al momento de cómo reciben esa información, ese conocimiento, es por generación, ¿ya? Y son, yo creo que en los territorios existen las plantas medicinales, ¿ya? Que es propio, que no es tan general, tan universal, ¿ya? Por ejemplo, el tema de maqui, por ejemplo, para tomar, el tema de cosas muy comunes, que también hay una especialización que mencionaba Jimena y Viviana, que es la machi o la partera, que es el piñañelchefe, que tienen mayor conocimiento sobre esto, pero el conocimiento familiar es como las hierbas más familiares, los huertos familiares, ¿ya? Existe. Entonces, saben cuáles son los elementos. Por eso es necesario preguntar qué tipo de medicamento, qué tipo de hierbas toma, el por qué lo toma, o se pone nervioso al momento de amamantar, el por qué, que si está tomando harto líquido, qué tipo de hierba está tomando. Entonces, por eso vuelvo a insistir el tema de las preguntas, ¿ya? Y también cómo adquirió también ese conocimiento, ¿ya? Si lo ha hecho su mamá, su abuelo, ¿quién le recomendó? Si es la piñañelchefe, si es una machi, que la piñañelchefe es la partera, es recomendada y es también validada frente a la sociedad, ¿ya? Incluso del pueblo. Entonces, eso es súper importante. Se puede compartir este conocimiento, las dudas igual, darlos a entender. Por eso digo que ser profesional de la salud no lo sabemos todos, ¿ya? Y esas dudas es común también, pero sí que exista ese diálogo, ese miedo es igual traspasarlo, también comentarlo con él. Entonces, eso es súper importante, por eso digo que probablemente esa hierba que tú mencionas es mucho más universal y un conocimiento más popular, ¿ya? Pero sí, desde la perspectiva indígena existen estos niveles de conocimientos en temas de las hierbas medicinales. No es la producción de leche, sino cómo te favorece para poder amamantar, cómo te tranquiliza, cómo te hidrata, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Muchas gracias, Graciela. ¿Podría agregar algo, sí, Loreto? Por supuesto. Mira, yo creo que es súper importante lo que señala Graciela. Yo creo que hay distintos niveles de conocimiento. El popular instala el anís estrellado, entonces uno podría dar la alternativa, ¿no? Está el otro anís que es como el comino, la pepita, ¿no? Y entonces que ese sí tiene registro y uno podría a lo mejor buscar de qué manera, ¿cierto? Ese es más validado. Pero diferenciar, yo creo que es importante diferenciar. ¿Y dónde está la posibilidad de diferenciar? Y tiene que ver con la pregunta anterior que hacías tú. La interculturalidad se genera en el diálogo.
Si yo permanentemente estoy dirigiendo al otro y no validando lo que el otro hace, ahí tenemos un problema. Las mujeres haitianas cuidan, ¿cierto?, su fertilidad a punta de hierbas. Digo a punta de hierbas porque eso es lo que más utilizan, más que los anticonceptivos. Entonces, hay todo un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer y cómo se genera esta transición en este contexto en donde nosotros no podríamos apoyarles a través de eso. Quizás habría que explorar si existen ciertos agentes de salud en este contexto, ¿cierto?, de migración que estén ayudando. Sí hay personas que saben, y como dice Graciela, van a ver a ciertos agentes más validados en este contexto, a falta de la comadrona, a falta de la femchild, por ejemplo. Entonces yo creo que lo fundamental es el diálogo, es la apertura nuestra. Y eso implica, a propósito de otros comentarios, no necesariamente es el lenguaje lo que entorpece la comunicación. Yo creo que hay formas de comunicarse que nosotros utilizamos con otras personas, nos hacemos entender. Y entonces cuando nosotros no estamos haciendo un ejercicio de comunicación, está respondiendo a estas otras dificultades, ¿no? Que más bien están asociadas a los juicios, a los prejuicios, ¿cierto?, a nuestro modo etnocéntrico o biomédico de proceder. Entonces yo creo que la clave es la apertura, es la escucha. Estaba silenciada y hablando. Muy bien. Aprovechando que te tengo aquí, quisiera hacerte, hay varias preguntas en relación a las barreras del idioma con la población haitiana, que se percibe como una de las principales también cuando estamos en contacto, ¿cierto?, con esta madre y su hijo o hija. ¿Qué recomendaciones nos podrías entregar tú? ¿Cómo lo visualizas tú que podemos resolver desde salud? Es complejo eso, ¿no? Porque puede salir la necesidad de exigirle al otro. Esta exigencia, ¿no?, de si estás acá, aprende a hablar el idioma. Y entonces yo vuelvo a hacer la pregunta, insisto que esto es dialógico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos idiomas tú hablas? Francés, creol, inglés. Y muchos de ellos también castellanos, son 4. Nosotros hablamos con suerte 1, ¿cierto? Las hermanas acá hablan 2 o más, ¿sí? Entonces, de nuevo la pregunta es, ¿no?, cuando nosotros entramos a descalificar por eso que es que nosotros no entendemos, ¿sí? Asumimos que el otro, insisto, es ignorante, no educado, etcétera, etcétera, cuando en realidad él tiene su repertorio. Y entonces yo ahí hago la segunda como reflexión, es como, ¿qué haría yo si estuviese en un país distinto? ¿Cómo me hago entender? ¿Qué hago para comunicarme? Entonces hago ese ejercicio aquí. Después, ¿qué pasa, cierto, si en realidad no llega un haitiano, llega un gringo, llega un alemán, llega otro a tocarnos la puerta? ¿Lo atendemos con la misma disposición o esa disposición cambia? Y entonces, si hay una respuesta que nos hace reflexionar respecto de mi propia posición frente al otro, entonces hay algo que es más complejo de resolver que sea solo el idioma, ¿sí? Entonces yo creo que hay ejercicios, y he revisado, ¿cierto? Hay ejercicios, cartillas, hay la posibilidad de aprender ciertas palabras, no necesitamos necesariamente, ¿cierto?, buscar otras estrategias que se están haciendo, y claramente la gente, en la medida en que se va insertando, también va accediendo, ¿cierto?, a aprender el idioma, ¿no? Pero yo lo que insisto cuestionar es mi exigencia en esa relación, ¿no? Cuando yo desconozco cuántos idiomas habla el otro, ¿no? Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todas nuestras expositoras. Lamentablemente vamos a tener que ir cerrando ya porque la hora nos apremia. Al principio de toda esta jornada nos iban a dar un saludo desde UNICEF el doctor Fernando González, que tuvo un problema técnico que pudo resolver, así que él nos va a dar unas palabras de cierre, solamente y nuevamente agradecerles de todo corazón esta instancia, espero la podamos repetir, profundizar,
creo que es urgente que podamos tener una atención más pertinente en salud con esta mirada intercultural. Así que todo el agradecimiento desde lo que estuvimos organizando acá del Departamento de Ciclo Vital. Fernando. Muchas gracias, Loreto. Estoy muy agradecido de haber podido haber escuchado a estas compañeras que evidentemente nos entregan toda la riqueza de su visión, de su cosmovisión y también de sus experiencias interculturales. No hay nada más primitivo, nada más natural que la lactancia materna, y todo es de las medidas de la salud pública más eficientes y costo efectivas para efectos del desarrollo de nuestros niños, niñas, nuestras comunidades, maternidades felices, efectivas. Y eso es algo que no viene desde UNICEF ni de Naciones Unidas, sino que está en los hogares, las comunidades de todos nuestros territorios. Entonces es algo muy propio, y me alegra mucho que el Ministerio de Salud abra estos espacios de diálogo para enriquecer estas conversaciones con la riqueza y los conocimientos de nuestros pueblos originarios. Desde UNICEF, bueno, estamos cumpliendo 75 años como organización, y a principios de este año todos los gobiernos vinculados a UNICEF, son más de 190 países, se unieron para poner en marcha el año de acción de nutrición para el crecimiento. Este año de acción ofrece una oportunidad única e histórica para transformar la forma en que el mundo encara el compromiso de terminar con la desnutrición. No solamente la desnutrición por déficit, ¿cierto?, sino que también la malnutrición por exceso. Y sabemos que la obesidad es un problema nutricional que está muy vinculado a la forma en que se alimentan nuestros niños y niñas, y la lactancia materna precisamente es un factor protector para ello, tanto para la desnutrición por déficit como por exceso. La iniciación de la lactancia materna en la primera hora desde el nacimiento, seguida de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida, y a continuación hasta los 2 o más años, ¿cierto?, ofrecen una sólida línea de defensa contra todas las formas de malnutrición. Y también se puede considerar que la lactancia materna es una de las primeras medidas de protección de enfermedades, como una primera vacuna para el desarrollo de enfermedades en los recién nacidos, además de los tremendos beneficios que traen el neurodesarrollo por el vínculo que establece entre la madre y el niño o la niña. En las últimas décadas hemos avanzado mucho, afortunadamente, en las tasas de lactancia materna, alcanzando incluso el 50% de prevalencia en lactancia materna exclusiva en todo el mundo. Sin embargo, la pandemia ha puesto en jaque estos logros y nuevamente nos ha desafiado para poder volver a poner sobre la mesa políticas y estrategias que promuevan esta acción. En muchos países la pandemia ha provocado interrupciones en los servicios de apoyo a la lactancia materna, al tiempo que ha aumentado también el riesgo de inseguridad alimentaria. ¿Ya? Varios países han notificado que los productores de alimentos para recién nacidos también han agravado estos riesgos al generar temores infundados, que eso es algo que no podemos aceptar. ¿Ya? No puede ser de que el mercado entre aprovechándose de la pandemia para vender más fórmulas, ¿cierto?, siendo que la solución la tenemos en nuestras casas, en nuestras comunidades. ¿Ya? No podemos permitir que esto facilite la comercialización de productos como una alternativa segura a la lactancia materna, sabiendo que la lactancia materna tiene infinitos beneficios por sobre la alimentación complementaria. Bueno, para terminar, la Semana Mundial de la Lactancia Materna este año, cuyo lema es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, y hago una pausa ahí. Me gusta esto de compartir, y yo como hombre también me hago parte de esta tarea, y me encantaría que todos mis congéneres también lo hagan como facilitadores de este proceso, porque al final el éxito de la lactancia materna depende también de una coparentalidad, una parentalidad compartida en la cual el hombre facilite y colabore en tareas domésticas para que las mujeres puedan efectivamente ejercer la lactancia materna de manera cómoda y segura. Bueno, repito, este lema, proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, permite examinar los compromisos asumidos a principios de este año
por los gobiernos, ¿ya? Y esto que el Ministerio de Salud lo esté poniendo sobre la mesa me parece muy, muy valorable. A principios de este año, para dar prioridad a los entornos que faciliten que madres y bebés practiquen la lactancia materna. Para terminar, nuevamente agradecer a Loreto, al equipo que está detrás de la organización, a las expositoras de quien aprendí mucho. Ojalá que esta información llegue a todos los rincones, a todos los equipos de salud de nuestro país, a todas las comunidades. Y no es momento de bajar las ambiciones por la pandemia respecto a la lactancia materna. Tenemos que luchar con mucha fuerza para que mantengamos los números que hemos logrado, mejoremos los que han caído y nos comprometamos a que el año de acción de la nutrición para el crecimiento sea un éxito, garantizando que el derecho de todos los niños a una alimentación nutritiva, segura, cariñosa y adecuada se haga una realidad desde el principio de la vida, empezando por la lactancia materna. Así que ese es mi saludo, mi gratitud, y espero que sigamos adelante con esta campaña de promoción de la lactancia materna. Muchísimas gracias, Fernando. Y nuevamente gracias a todos. Efectivamente, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna es que es un compromiso de todas y todos, pero esta responsabilidad también es para todas y todos. Así que desde salud, independiente de su origen, ¿cierto? Independiente de las creencias, todos necesitamos una atención atingente y pertinente. Sabemos, reconocemos que el personal de salud está tensionado en las atenciones, que a veces es difícil, ¿cierto?, hacer esta reflexión. Sin embargo, la invitación es a mirarnos, es a mirar todo lo que nosotros hacemos comunica, nuestra actitud, nuestros gestos, el tono de nuestras palabras, y eso es lo que tiene que ser más efectivo para pararnos frente al otro, ¿cierto? Y realmente entender que su experiencia no necesariamente tiene que ser similar a la nuestra, que su historia de vida y su trayectoria es diferente, así que la invitación es a ser empáticos, a entender, y también nosotros entendemos, ¿cierto?, esta tensión, pero yo creo que siempre hay algo que podemos mejorar. Como les digo, todo lo que hacemos comunica y eso nos va a ayudar a enfrentarnos a los migrantes, ¿cierto?, y a nuestros pueblos originarios. Así que solo le envío un abrazo a todas y todos, especialmente a nuestras maravillosas expositoras, que son unas referentes importantes y que esperamos contar con su apoyo en otras instancias. Un saludo y muchas gracias.